Bueno, pues como os decía, bienvenidas a todos. Muchísimas gracias por estar un día más ahí al otro lado, escuchándonos y en este caso, pues vamos a hablar de lentes de contacto multifocales, vamos a hablar de pacientes presbitas. El par de meses anteriores, sé que muchos de vosotros ya estuvisteis viendo el curso de experto en gestión de la miopía y estos 2 meses de, bueno, pues lo que queda de octubre y noviembre. Creo que también una semanita de diciembre vamos a dedicarnos a los pacientes presbitas y a las lentes de contacto multifocales. Todos tenemos claro que según pasan los años, pues la fisiología de nuestro ojo realiza diferentes cambios debido pues al propio envejecimiento que tenemos. ¿Y qué sucede? Pues que los diferentes medios por los que pasa la luz que entra en nuestro ojo van a perder cierta transparencia. Aparte, se producen una serie de cambios en la curvatura del cristalino. ¿Qué sucede? Que al final todo esto hace que la calidad visual de las imágenes que llegan a nuestra retina no sea tan precisa. Esto es en lo que nos vamos a centrar en el día de hoy, en esta primera sesión de nuestro ciclo formativo de lentes de contacto multifocales. Este ciclo consta de 8 sesiones, las tenéis ahora en pantalla y bueno, pues ya sabéis que os podéis inscribir a ellas en nuestro calendario y tenéis que inscribiros independientemente a cada una de ellas. Pues bueno, habrá algunos de vosotros que quieran asistir a las 8, otros que no quieran asistir a todas, así que debéis inscribiros independientemente. Sin más, como siempre, bueno, pues ya sabéis, vamos a comenzar ahora ya con esta sesión, con esta primera sesión de cambios fisiológicos en pacientes presbitas. Tenéis a disposición el chat. Ya sabéis que yo tengo constantemente abierto el chat. Si os surge cualquier duda, cualquier pregunta que queráis hacer, pues la voy a ver en el momento. Si creo que no se va a solucionar a lo largo de la sesión, me detendré a contestarla, pero si esa respuesta va a darse a lo largo de la sesión, la dejaremos para el final. Tengo una compañera que es Elvira que me dice que no se oye nada. No sé si solamente le pasa a ella o alguno de vosotros también tiene problemas con el sonido. Si me lo podéis confirmar antes de comenzar. Vale, Pilar nos contesta que se oye bien. Elvira, pues si quieres vuelve a salir sal y vuelve a entrar a la sesión a ver si así se soluciona el problema. Bueno, pues como siempre os digo, comenzamos y nos vemos al final. Bueno, pues como os decía, hay diferentes cambios fisiológicos que se van a dar en nuestros pacientes y que nosotros realmente pues tenemos bastante claros, unos más que otros, vamos a verlos todos hoy y cómo afectan a la calidad visual de nuestro paciente, pero tenemos que ser capaces también de transmitir estos cambios a nuestros pacientes. Y es que nuestros pacientes vienen a nuestra consulta normalmente porque no ven de cerca, en el caso de los pacientes presbitas. Y algunos entienden perfectamente lo que les pasa, pero otros no saben cuál es el motivo. Así que muchas veces no tenemos que centrarnos tanto en ver qué le está pasando al paciente, que como os digo, lo tenemos bastante claro, sino en ser capaces de transmitir a nuestros pacientes qué es lo que les está pasando y por supuesto que es algo normal y que además tiene solución. Vamos a empezar hablando por el cristalino. Bueno, sabemos que la curva anterior y posterior del cristalino aumenta con la edad y esto da lugar a algo que se conoce, que todos conocemos como la paradoja del cristalino. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la curvatura, debería también aumentar la potencia, por lo que, bueno, pues se debería ver más potente, pero sin embargo, realmente se va perdiendo esa visión en cerca. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque hay un aumento del índice de refracción del cristalino precisamente para pues compensar ese aumento de curvatura. Con la edad se producen diferentes cambios bioquímicos en la geometría y además se pierde la transparencia, se crean nuevas fibras. ¿Y qué sucede? Que las más antiguas, las fibras más antiguas, son empujadas hacia el centro y al final, bueno, pues este cristalino puede llevar pues a la opacificación, por lo tanto, sabemos que tenemos las cataratas.
Aparte de esa pérdida de transparencia, ¿qué le tenemos que transmitir a nuestros pacientes? Pues que el cristalino también pierde esa elasticidad, se vuelve más rígido, aumenta el espesor y ¿qué sucede entonces? Que el ojo no es capaz de enfocar objetos cerca. Hay algunos estudios que nos dicen que el cambio de la córnea, ¿vale? Es importante en nuestros pacientes presbitas, pero lo que es el cálculo de las aberraciones es mucho más importante en el cristalino que en la córnea. ¿Qué sucede? Que con el paso de los años, y debido precisamente a estos cambios que hemos hablado del cristalino, la aberración tiende a un valor negativo. ¿Qué sucede entonces? Que aumenta el volumen o la cantidad de las aberraciones totales. Fijaos que alrededor de 10 veces más de aberraciones son inducidas por el cristalino que por la córnea. Va a haber muchas de las estructuras oculares que van a inducir aberraciones. Y os las voy a ir reflejando en cada una de las diapositivas porque al final todos sabéis que las aberraciones van a influir en una disminución de la calidad visual de nuestro paciente, con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta. Como os decía, otra de las estructuras que se ve afectada pues es la córnea. Tiene, ya sabéis, aproximadamente entre 520 micras, 560 en el nivel central y es un poquito más gruesa en la periferia, entre 700 y 800. La principal característica que le tenéis que explicar a vuestros pacientes de la córnea, ¿cuál es? Pues evidentemente que es transparente. ¿Y por qué es transparente? Porque es una condición indispensable para que pase la luz. Precisamente esta característica de ser transparente hace que la córnea sea avascular, no tiene vasos sanguíneos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los nutrientes que van a ayudar a esta córnea, bueno, pues se llegan a través del endotelio, llegan a través de la película lagrimal, ¿de acuerdo? Llegan a través de las arcadas vasculares en el limbo, disueltos también en esta película lagrimal. Así que ya veis que aquí la córnea en sí, bueno, pues no es que sufra demasiada opacidad o una opacidad habitual. Las aberraciones, como os decía, bueno, pues inducen menos aberraciones que el cristalino. ¿De acuerdo? Sin embargo, bueno, pues es una superficie que si no está bien hidratada por lo que es la lágrima, si no tenemos una buena calidad, sí que va a darnos problemas, sobre todo en lo que es el confort de las lentes de contacto. Mm, ¿Qué le tenemos que explicar a nuestros pacientes? Pues que realmente la córnea va perdiendo un poquito de esa transparencia. Ya sabéis que hay una pérdida o un cambio en el tamaño de esas células endoteliales. Podemos encontrar también esos depósitos de lípidos, ¿verdad? Cercanos a la zona del limbo, que es el arco senil. Y como os decía, distintos estudios nos demuestran que las aberraciones en la córnea no son ni mucho menos tan importantes como las aberraciones que tenemos en el cristalino. Vamos a continuar con la retina. Y yo creo que la retina no es tan conocida como el cristalino y como la córnea. Y esto es algo que sí que tenemos que decirle siempre a nuestros pacientes. Y es que fijaos, ¿qué le vamos a explicar a nuestro paciente respecto de la retina? La retina tiene, bueno, pues los receptores sensoriales para transmitir el impulso de luz al cerebro a través del nervio óptico. Es una capa muy fina y está compuesta por dos tipos de receptores, ya lo sabéis, los conos y los bastones. Los bastones, bueno, alrededor de 125 millones y funcionan cuando la luz es escasa, es tenue, y son los responsables del blanco y el negro. ¿Qué sucede cuando estos receptores se ven dañados? Pues que hay una deficiencia en ese modo de ver en visión nocturna o con baja iluminación. Los conos, bueno, pues aproximadamente 6 millones, se encuentran alojados en esa zona central y funcionan cuando la luz es intensa. Hasta ahí todos
tenemos perfectamente entendido qué es la retina y no os he dicho nada nuevo. Pero recordad que estamos ante un paciente que es un paciente présbita con unas características específicas que no tiene por qué saber eso. ¿Qué sucede con estos conos y estos bastones? Pues que hay una pérdida considerable de bastones a partir de los 60 años y también una reducción de la densidad de conos en la fóvea. De los 20 a los 70 años, las células ganglionares de la retina se van reduciendo continuamente hasta un 50%. Y también el número de axones que tienen estas células va descendiendo en un 25% desde los 20 hasta los 80 años. Todo esto lo que nos da lugar es a un deterioro del epitelio pigmentario de la membrana de Bruch, perdón, y además también se produce esa pérdida de fotorreceptores. Esto, al final, lo que tenemos que ser capaces de entender es que estamos tratando con una retina que tiene mucha menos sensibilidad en un paciente présbita que en un paciente joven. Hay una pérdida de sensibilidad al contraste, hay una pérdida de calidad visual, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces cuando los pacientes se ponen una lente de contacto entienden o quieren entender que van a ver incluso más que con la gafa. Bueno, pues ya nos empezamos a dar cuenta de que realmente estamos ante un sistema visual con unas características que nos van a limitar de alguna manera los resultados que vamos a obtener. El siguiente cambio fisiológico creo que este le conocen todos los pacientes, este no hay que explicárselo, y es las llamadas moscas volantes. Bueno, pues todos sabemos, el vitrio sufre una licuefacción con la edad, se produce un cambio en las fibras de colágeno, una pérdida de transparencia y, bueno, pues lo que nosotros llamamos miodesopsias y los pacientes llaman moscas volantes. Este hecho, más que directamente con las aberraciones, que es lo que más nos va a importar a nosotros, porque ya os he dicho que es lo que más va a afectar a la calidad visual, se relaciona pues con una calidad visual generalizada del ojo. Continuamos con los párpados y me gustaría haceros una pregunta a través del chat. ¿Cuántos de vosotros observáis los párpados de los pacientes con la lámpara de hendidura? Y no me refiero solamente a el borde palpebral, sino me refiero a la estructura general de los párpados. Los párpados en los pacientes presbitas tienen una gran importancia. Mm, ¿Qué nos van a proporcionar estos párpados y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de adaptar lentes de contacto? Pues que los párpados van a ser las estructuras que van a distribuir la película lagrimal. Van a evitar que haya una desecación de la superficie ocular y además van a, de alguna manera, limpiar ese ojo. También nos van a proteger de los cuerpos extraños, del exceso de luz, evitan, como os decía, esa evaporación de la superficie. ¿Y qué les va a pasar a estos párpados con el envejecimiento? Lo fundamental, que pierden elasticidad. Hay una caída, ya sabéis, que conocemos con el nombre de tosis, pero vamos a ir un paso más allá. ¿Qué pasa con estos párpados y las lentes de contacto? Si vosotros tenéis un párpado muy laxo, lo primero que tenéis que pensar es que, bueno, la interacción entre la lente de contacto y el párpado va a ser menor. Esa fricción va a ser menos fuerte y os puede pasar a veces que vosotros veáis un push-up de una lente perfecto y sin embargo, cuando el paciente parpadea, no hay apenas movimiento. Os hago la primera pregunta a través del chat. ¿Por qué pensáis que se debe esto? Si vosotros veis un push-up correcto, pero luego, sin embargo, veis que prácticamente no hay movimiento, ¿a quién se le ocurre? Vale, párpados laxos, hasta ahí, pero ¿por qué? Estefanía va por ahí. No hay interacción, no engancha, al no tener efectivamente.
Ahí está, Jerónimo. Al no tener esa interacción, esa tensión en el párpado, no hay interacción con la lente de contacto. Y esto lo que nos puede dar lugar es a un mal intercambio lagrimal. Y al final, pues que sea una lente que el paciente no lleve cómoda y sin embargo nosotros, bueno, pues ese push-up lo veamos correcto. Así que cuidado con los pacientes presbitas, que hay que valorar muy bien la adaptación física de las lentes de contacto, porque uno de los parámetros más importantes que vamos a encontrar en estos casos de párpados laxos son los materiales. Quizás en este caso lo veremos en siguientes sesiones. Tenemos 8 sesiones para hablar de pacientes presbitas, para hablar de adaptaciones de lentes de contacto multifocales, pero en estos casos a lo mejor necesitamos un material que tenga pues un módulo de elasticidad un poquito más alto, que tenga un poquito como si dijésemos más de cuerpo. ¿De acuerdo? Así que los párpados son muy importantes en los pacientes presbitas a la hora de adaptar las lentes de contacto y luego hay otras dos cuestiones importantes que tenemos que ver en los párpados de los pacientes presbitas. Otra de las cuestiones es, bueno, pues la triquiasis, ya sabéis, una patología que lo que hace es que haya un crecimiento anormal de las pestañas. Su origen suele estar en una anomalía de los párpados y las pestañas nacen hacia adentro y van a provocar problemas importantes y problemas oculares. Y tenemos que tener muy claro si alguna de las pestañas de nuestros pacientes está creciendo hacia adentro. Y luego la otra cuestión que tenemos que tener muy en cuenta es la apertura palpebral. ¿De acuerdo? La apertura palpebral es fundamental para la manipulación de la lente de contacto. Si estamos hablando de pacientes presbitas que ya eran usuarios de lentes de contacto, perfecto, pero si realmente es una persona que no ha usado nunca lentes de contacto, pues esta apertura palpebral puede ser un hándicap a la hora de manipulación. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hay que tenerlo en cuenta y a veces en los pacientes presbitas no le damos la suficiente importancia a esa laxitud palpebral y a esa apertura palpebral. Hemos dicho que los párpados además son fundamentales para lo que es la película lagrimal. Ya sabéis, bueno, pues no os voy a explicar ahora nada que no sepáis de la película lagrimal, sabéis que podemos hablar de las tres capas, aunque bueno, ya sabemos que no están perfectamente delimitadas, sino que se entremezclan un poquito las unas con las otras. La capa lipídica, la más externa, secretada por las glándulas de meibomio y las glándulas de Zeiss y Moll, que bueno, pues lo que hacen es que van a conseguir de alguna manera que haya una mínima evaporación de la capa acuosa, es decir, actúa como una barrera. Importantísimo, si no hay una buena capa lipídica, vamos a tener una mayor evaporación y si vamos a tener una mayor evaporación, podemos tener problemas en las lentes de contacto. Además, recordad, lo tocaremos más adelante en las siguientes sesiones, recordad que el paciente no tenga síntomas no tiene por qué repercutir en que no tenga signos. Y es más, si es un paciente que no ha usado nunca lentes de contacto, nos podemos encontrar que después ya sí presente síntomas. Y eso tenemos que decírselo a nuestro paciente. También una función fundamental y algo que os vais a encontrar en los pacientes presbitas es que la componente lipídica lo que hace es aumentar la tensión superficial y retiene la lágrima en el borde palpebral. ¿Cuántos pacientes habéis visto que van con el pañuelo en la mano porque de alguna manera se desborda la lágrima? Bueno, pues esto normalmente, aparte de que pueda ser también por una flacidez en el párpado inferior, puede ser porque, bueno, pues no tengamos la suficiente cantidad de lípidos. La consecuencia, bueno, pues incremento de la evaporación, una hiperosmolaridad, inestabilidad de la película lagrimal y también, cuidado, aumento de las bacterias en el borde del párpado. Algo que también tenemos que tener en cuenta. Por eso, en los pacientes presbitas, yo creo que una buena operativa sería explicar todo esto a nuestros pacientes presbitas y recomendarles, en el caso que sea necesario, tanto limpieza palpebral como una lágrima artificial. ¿Por qué? Porque, como os digo, estamos ya ante unos ojos que tienen unas ciertas peculiaridades.
Y igual que nosotros nos vamos echando crema para prevenir las arrugas en un futuro, bueno, pues tenemos que explicar a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Que también es necesario ir de alguna manera tomando acciones para prevenir en el futuro que podamos tener un problema de lágrima. A veces los problemas de lágrima los tratamos en el momento, después los olvidamos y realmente la lágrima, yo sinceramente, y esto es una opinión particular, creo que ahora estamos en el momento de la miopía, pero dentro de poco estaremos en el momento del ojo seco. Y es que yo creo que prácticamente todos vamos a tener en algún momento ojo seco. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es posible que así sea. Después, bueno, pues ya sabéis, tenemos la capa acuosa, es la más abundante, segregada por la glándula lagrimal y las accesorias, y lo que va a hacer es eliminar por lavado los restos corneales y de la conjuntiva, donde se están disolviendo todos esos nutrientes de la película lagrimal. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la mucínica, es la más interna. eh, bueno, pues es una especie, como si dijésemos, de pegamento que evita la evaporación de la lágrima y además, fundamental, proporciona una superficie óptica perfecta. Aquí ya empezamos a hablar otra vez de problemas de calidad visual. Si yo no tengo una buena lágrima, no voy a tener una buena visión. Volvemos a aberraciones. Lo veis ahí abajo en la diapositiva. Aberraciones número 3. Hay muchísimas estructuras en nuestro sistema visual que degenerándose van a producir aberraciones. Y es lo que más va a notar un paciente présbita. Aquello que os dice, si yo ver parece que veo, pero es que no veo nítido. ¿Qué alteraciones nos vamos a encontrar en la película lagrimal? Bueno, pues ya sabéis, cuantitativo, cualitativo, cuantitativo, disminución de esa secreción lagrimal, hiposecreción de las glándulas lagrimales, obstrucción de los canales y muy importantes, y siempre, siempre es importante hablar de medicamentos o enfermedades sistémicas, en el caso de los pacientes présbitas es imprescindible. Lo veremos también en siguientes sesiones, cuando hablemos de protocolo, cuando hablemos de anamnesis, pero nunca, nunca se nos debe olvidar preguntar por las enfermedades sistémicas o los medicamentos. Y luego, a partir de una disminución, también podemos tener un aumento. Hablando del cualitativo, bueno, pues ahí ya sabéis que las reinas son las glándulas de meibomio. Mm, a diferencia de otras glándulas, no están en contacto con lo que son los folículos filosos y la causa principal de la disfunción es la obstrucción. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué sucede cuando las glándulas de meibomio no funcionan correctamente? Pues que hay una falta de lípidos. Y volvemos a la diapositiva anterior, si tenemos una falta de lípidos hay pues una mayor evaporación, una mayor hiperosmolaridad. Ya sabéis, hiperosmolaridad lo que sucede es que la concentración de solutos en la lágrima es mayor y esto puede producir irritación e inflamación en la córnea. Y también por lo tanto hay una inestabilidad de la película lagrimal. Puede aumentar el número de bacterias en el borde del párpado, eh, la inflamación, los daños en la superficie ocular. Entonces, mm, la degeneración de las glándulas de meiomio es una condición muy importante que yo creo que a veces subestimamos y además yo creo que probablemente es una de las causas más frecuentes del síndrome de ojo seco. Fijaos que hasta aquí hemos visto, bueno, pues diferentes condiciones que están afectando a la calidad visual de nuestro paciente y como os decía al principio de la sesión, nosotros podemos saber qué es lo que está pasando, pero nuestro paciente no. Y eso es lo que nos va a diferenciar del resto, explicarle al paciente por qué está viendo de la manera que está viendo, cuáles son las causas y qué hay que mejorar. Y una de las cuestiones que seguramente vamos a tener que mejorar es la película lagrimal. Nos centramos ahora en la pupila. La pupila es el caballo de batalla de las lentes de contacto multifocales. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la pupila de los pacientes presbitas es más miótica, eh, por lo tanto la luz que incide es menor y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Qué sucede? Que si la cantidad de luz que entra es menor, si lo sumamos al envejecimiento del cristalino del que ya hemos hablado, hay un efecto de nebulosidad.
Fijaos, y estos son datos que pues, son bastante llamativos y no sé si todos lo conocéis. Una persona mayor necesita 4 veces más de luz que una persona joven para realizar la misma tarea. Una persona de 80 años requiere 10 veces más luz que un joven de 25. Así que, llegados a una cierta edad, es necesario una mayor cantidad de luz. Y esto también se lo tenemos que decir a nuestros pacientes. También tener en cuenta que las luces a las personas mayores les molestan menos. El fulgor de las luces disminuye. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay una pérdida de transparencia. Además, de pasar menos cantidad de luz por la pupila, hay un incremento de absorción por las diferentes estructuras del ojo que al final lo que rebaja es la cantidad de luz que llega a los fotorreceptores. Y aquí es donde ya empezamos a entender muy bien qué es lo que está pasando. Si hay menos fotorreceptores y además llega menos cantidad de luz, pues hay una reducción de la sensibilidad al contraste y de la agudeza visual. Así que es muy importante elegir la fuente de luz de manera correcta cuando nuestros pacientes quieran leer. Y no tenemos que tener ningún problema al explicarles, necesito que te pongas más luz. Por otro lado, y aquí viene la ventaja, por eso os decía que la meiosis senil tiene su ventaja y su inconveniente, bueno, por otro lado, la meiosis senil va a reducir las aberraciones. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que cuanto más grande es la pupila, más aberraciones tenemos. Si esta pupila es más pequeña, bueno, pues por lo menos nos llevamos eso de ventaja. Los rayos periféricos no nos están entrando. Pero también fijaros que el tamaño de la pupila no solamente varía con la edad, sino que además también el error de refracción puede influir en el tamaño de la pupila. Los miopes suelen tener un tamaño de pupila más grande que los hipermétropes. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora. Em, Tengo aquí una pregunta que, a ver, me hace Carmen, un segundito porque no la veo bien. Es muy, muy importante los fármacos. Bueno, Carmen, los fármacos son importantes absolutamente en todo, porque no solamente van a influir en la pupila, también van a influir en la acomodación. Y sobre todo en pacientes jóvenes que utilizan fármacos, podéis encontraros que em, pueden tener épocas en las que estén más cómodos en cerca o más incómodos. Entonces, por supuesto, en un paciente que toma medicación y esa medicación tiene afectación ocular, no sé si todos conocéis, bueno, si no os la enseño la semana que viene en la siguiente sesión o en la tercera, creo, lo que es la página del medicamento, de la Agencia Española del Medicamento, que ahí podéis ver todas las interacciones. Y, por supuesto, que tenéis que tener en cuenta la relación de los párpados con la pupila, la relación de los párpados con la acomodación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo eso puede influir en la calidad visual de nuestros pacientes, efectivamente, Carmen. Bueno, pues hemos visto que hay 4 estructuras principales que van a tener incidencia en la calidad visual de nuestros pacientes relacionadas con las aberraciones. Hemos dicho, muy importante el cristalino, menor importancia la córnea y solamente los estudios la empiezan a valorar esas aberraciones a partir de los 80 años. Hemos dicho la película lagrimal y la pupila. ¿Qué ocurre cuando hay una mayor osmolaridad en la lágrima? Me preguntáis. Bueno, la osmolaridad es la concentración de solutos que hay dentro de un líquido y eso en los repos de tifus nos indican que puede producir una inflamación y puede ser un motivo, es un signo, de hecho, esa inflamación de ojo seco. Entonces, cuando hay una mayor osmolaridad, la concentración de solutos es mayor y puede producir una irritación. Bueno, pues como os decía, nos vamos a centrar ya en las aberraciones. Hemos visto pues toda esta sesión, quizá un poquito de introducción para que entendamos muy bien qué es lo que le pasa al paciente y también para haceros un poco conscientes de que hay que explicárselo a nuestros pacientes. Y
que al final todo se reduce un poco a lo que tenéis en pantalla, a las aberraciones. Podemos diferenciar las aberraciones en aberraciones de bajo orden, en aberraciones de alto orden. Ya sabéis, las aberraciones de bajo orden son aquellas que las vamos a corregir con la prescripción, la esfera y el astigmatismo. Y las de alto orden ya no las vamos a poder corregir con la refracción. Y ahí pues vamos a tener el coma, vamos a tener el trefoil y vamos a tener la aberración esférica. Las aberraciones de bajo orden afectan en mayor medida la calidad visual, pero la ventaja es que las vamos a poder corregir mediante esa compensación óptica. Sin embargo, las aberraciones de alto orden no las vamos a poder corregir con estas compensaciones y son producidas por esas imperfecciones en las superficies ópticas, tanto por la forma, por la posición, como el índice de refracción de los medios, que es lo que hemos estado viendo en esta primera parte. Existen diversos factores que hacen variar la cantidad de las aberraciones dentro de un mismo individuo y los hemos visto. El diámetro de la pupila, la acomodación, la edad. Cuando nosotros, imaginaos que pudiéramos tener controlado una pupila de 4 milímetros. Bueno, pues las aberraciones oculares totales de alto orden aumentan con la edad, lo hemos visto. ¿Y cuánto aumentan? Pues hay un aumento en este mismo diámetro de pupila de 4 milímetros muy importante, ¿de acuerdo? Entre los jóvenes y los adultos de más de 50 años. En los jóvenes lo que sucede es que el cristalino, esta estructura que es la que nos trae de cabeza cuando llegamos a la presbicia, compensa esas aberraciones. Pero claro, ya hemos visto que el cristalino modifica las aberraciones por el envejecimiento. Por lo tanto, hay una degeneración de la calidad de la imagen retiniana y, por lo tanto, también hay una disminución de la visión espacial con la edad. Mm, si tuviéramos que tener en cuenta la calidad visual de nuestros pacientes respecto a las aberraciones, yo os diría que podéis valorar, por ejemplo, algún test de estereopsis. ¿Por qué? Porque aparte de las aberraciones, ya sabéis que diferentes sistemas, diferentes lentes de contacto multifocales, bueno, pues también van a tener o pueden tener una pérdida de estereopsis. ¿Qué sucede? Que al final se están juntando muchos factores que pueden hacer que la sensación visual de nuestro paciente no sea la adecuada. Cuando nosotros hablamos de las aberraciones y ya entrando o iniciando un poco la sesión que vamos a tener la semana que viene, todas las lentes de contacto multifocales, absolutamente todas las lentes de contacto, ¿de acuerdo? Van a producir aberraciones o van a inducir aberraciones en nuestro sistema visual. Fisiológicamente hablando, nuestro sistema visual tiene aberración esférica positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que los rayos convergen más cerca cuanto más periférico es el rayo, es decir, se acercan más al cristalino. Ventaja de un paciente présbita respecto a este tipo de aberración, que como hemos dicho que tenemos una pupila pequeña, estos rayos de alguna manera, bueno, pues nos van a dar un poquito igual porque no van a entrar en nuestro sistema visual. La aberración esférica, fijaos que lo que produce es una cierta profundidad de foco. Como con la edad esta aberración esférica varía, debido sobre todo a la degeneración del cristalino, pues va a haber una variación en la aberración esférica total. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué la mayoría de las lentes de contacto diarias son diseño CN? ¿Ninguno se lo ha preguntado? Os acabo de pillar a todos en blanco. Fijaos que os acabo de comentar que hay una disminución de la aberración, ¿verdad?
José me dice por la miosis en visión próxima. Podría ser, eso va más relacionado con el diseño, pero yo me voy más hacia las aberraciones. Cuando nosotros tenemos un diseño CN, que le tenéis aquí, induce aberración esférica negativa. Y hemos dicho que nuestros pacientes presbitas, ¿de acuerdo?, modifican las aberraciones. Un diseño N lo que hace es em, inducir aberración esférica negativa de tal manera que lo que estamos haciendo es focalizar lo- los rayos que entran en nuestro sistema visual por detrás de la retina. Es este que tenéis aquí. Pensadlo de una manera muy sencilla. Un diseño N, imaginaos, en el centro tenemos potencia de +1 y la zona de adición está en la periferia. Perdón, un diseño N, en el centro está la zona de adición, que es un centro cerca, vamos a poner entonces un +3 y en periferia tenemos un +1. Del centro a la periferia, esta lente va soltando potencia. En el centro tengo 3 y en la periferia tengo 1. ¿Qué sucede? Pues que entonces lo que está sucediendo es que cada vez estoy focalizando más alejado de mi retina. Por contra, cuando yo tengo un diseño CD, en el centro tengo menos potencia que en la periferia. ¿Por qué? Porque la adición la tengo en la periferia. Así que, según voy del centro a la periferia, estoy induciendo aberración esférica positiva. Hemos comentado que el cristalino, que es una de las estructuras que más afecta, pues lo que está haciendo es perder esa aberración negativa. De hecho, esa es una de las causas por las que podemos pensar que los diseños N funcionan muy bien. Y de hecho, bueno, pues ya veis que cuando las lentes son diarias, la mayoría de ellas, si solo tienen un diseño, escogen el N. Aparte del diseño CD y CN, que como veis, cada uno de ellos eh, va a producir diferentes aberraciones, los diseños CD, aberración esférica positiva, los diseños CN, aberración esférica negativa. eh, si alguien no ha entendido qué es aberración esférica negativa y positiva, que me lo diga a través del chat, que no me importa repetirlo. Una manera muy sencilla de acordaros es CN, la regla mnemotécnica de N negativa. Entonces, bueno, pues ya sabéis, el diseño N, aberración esférica negativa, que es pues que focalizamos por detrás de la retina. Me estáis comentando que si puedo repetir. Sí, en un diseño CD, el centro de la lente tiene menos potencia positiva que la periferia, de tal manera que del centro a la periferia estamos ganando potencia. Pasamos de un +1 a un +3. Por lo tanto, cada vez vamos a ir focalizando por delante. En un diseño N, del centro, ¿de acuerdo?, a la periferia estamos soltando potencia, porque en un diseño N en el centro tenemos la potencia positiva. Pasamos de un +3 a un +1, con lo cual, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a ir focalizando por detrás. Cualquier lente multifocal diseño CD o diseño CN va a introducir una aberración en nuestro sistema visual. Y luego, por último, tenemos el diseño EDOF. El diseño EDOF, ya sabéis, es un diseño que lo que hace es modificar, en nuestro caso, el diseño EDOF lo tienen dos lentes, EDOF para pacientes presbitas y Milo para pacientes miopes, que lo que hace es modificar las aberraciones esféricas para conseguir una mayor profundidad de foco. Mañana nos vamos a detener pues prácticamente toda la sesión en ver cómo funciona un diseño D, en ver cómo funciona un diseño N, y en ver cómo funciona un diseño EDOF, pero creo que es interesante que entendamos por qué son tan importantes las aberraciones, de ahí esta primera sesión introductoria de los cambios fisiológicos de los pacientes y cómo van a influir en la calidad visual de nuestros pacientes. Nos queda la última diapositiva en cuanto a disminución de calidad visual de nuestros pacientes y vamos a hablar de algo que también nos remiten muchísimo nuestros pacientes, que es la difusión, también lo podéis encontrar referenciado como scattering. Es
un factor importante también a recargar, y es un fenómeno óptico que lo que va a hacer es degradar la imagen que lleva a la retina. Es parecido a las aberraciones, pero al mismo tiempo un poquito diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, principalmente afecta al cristalino. Mm, bueno, también se puede relacionar con la córnea, pero ya a partir de los 90 años, con lo cual es algo que nos vamos a encontrar muy pocas veces. Pero en el cristalino nos lo vamos a encontrar a partir de los 50 años. ¿Y qué es lo que da lugar al scattering? Pues fijaos, algo que vuestros pacientes os van a decir. Ellos no saben qué se llama scattering, pero os lo van a decir. ¿Alguna vez os han dicho, tengo como un halo? Yo veo la letra, pero luego como un halo alrededor. Bastantes veces, ¿verdad? Bueno, pues eso se debe a que hay una disminución del contraste y un deterioro de la visión espacial. ¿Por qué se da esto? Fijaros, hemos hablado de estructuras que se degeneran, estructuras que cambian su índice, estructuras que pues, las fibras van modificándose y van cambiando de lugar. Bueno, pues la interacción de la luz con estas moléculas o partículas que cambian de índice de refracción, porque no hay una homogeneidad en los medios. Esto da lugar al scattering. Cuando la luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, el vitrio e incide en algún pequeño punto que tiene un cambio de refracción, lo que hace es que el rayo de luz se desvía en una dirección que no es la correcta y se provoca una pérdida de nitidez en la imagen de la retina. En los jóvenes, bueno, pues como todas estas cuestiones que hemos estado viendo, es prácticamente despreciable, pero va a ser más importante ante la presencia de ciertas alteraciones oculares, como es la pérdida de transparencia del cristalino o como son las mioesopsias. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender muy bien qué es la difusión del scattering y pensar que es una situación difícil de solucionar. Y así se lo tenemos que explicar a nuestros pacientes. No sé si alguna vez habíais pensado en realmente el scattering, porque una cosa es la pérdida de sensibilidad al contraste, que sabemos que existe, otra cosa es que lo que hemos hablado de que necesitamos más luz porque esa cantidad, esa intensidad lumínica atravesando estas estructuras que ya están un poquito pues, con menos transparencia se va perdiendo, que en retina tenemos menos células para recepcionar esa cantidad de luz, pero con el scattering podemos hacer poco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, Laura, en relación a esto que yo acabo de decir, nos comentaba que la miosis también disminuye la dispersión producida por el deterioro de los medios intraoculares, sobre todo del vitrio. Bueno, aquí puede ser que sí o puede ser que no. Si tenemos una catarata incipiente central, pues bueno, pues no nos ayuda demasiado. Si la catarata es periférica, pues ahí sí que nos ayuda. El humor vitrio, pues bueno, depende también de por dónde tengamos las miodesopsias. Sí que es verdad que las miodesopsias lo que tienen es que cuanta más luz haya, más se nota. ¿Por qué? Porque tienen más contraste. Entonces aquí sí que puede ser que los pacientes os digan que cuando tienen mucha luz las notan mal, las notan más. Las lentes intraoculares para pacientes con cataratas se fabrican teniendo en cuenta la pérdida de aberración esférica fisiológica. Bueno, aquí depende de la lente intraocular que le pongas, Carmen. No vamos a entrar en las lentes intraoculares, pero sabéis que hay lentes intraoculares EDOF, ¿de acuerdo? Así que también es un cálculo que se puede tener en cuenta y que cada vez yo creo que va a tener más incidencia, y calcular estas aberraciones esféricas nos pueden ayudar a entender qué les puede pasar a nuestros pacientes. Lo que pasa que también tenéis que tener en cuenta que hablando de las lentes de contacto blandas con los diseños CD, CN y EDOF, bueno, pues son cálculos teóricos. No todos los pacientes tienen las mismas aberraciones y no todos los pacientes tienen, además de las mismas, como si dijésemos, las aberraciones de la misma manera. Bueno, con esto
hemos llegado al final de esta primera sesión, una sesión pues introductoria. Aquí os dejo un montón de bibliografía por si alguien quiere echarle un vistazo para entender mejor pues cuál es la fisiología específica de un paciente présbita. Creo que no tenemos suficientemente en mente qué es lo que está pasando en el sistema visual de los pacientes présbitas y es algo que nosotros tenemos que entender, pero de alguna manera, y os lo decía al principio de la sesión, tenemos que transmitir a los pacientes présbitas para que ellos entiendan que, bueno, que ya estamos tratando con un sistema visual que tiene unas ciertas limitaciones. No sé si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer a través del chat. Hemos ido viendo diferentes preguntas. Me preguntáis si tenemos acceso a este vídeo a las diapositivas. Sí, no os preocupéis, estoy grabando la sesión. Vais a tener acceso, os va a llegar un link. Ya sabéis que os llega un link pues, con una encuesta de satisfacción para ver si los temas que vamos tratando os interesan y también vais a tener acceso a la sesión grabada. La sensación que notamos de ver peor de lejos por la noche es por el scattering, además de lo que nos acabas de explicar, las pérdidas de los bastones con la edad. Más que por el scattering, por la noche vemos peor porque la pupila se dilata. Y recordáis que hemos hablado que cuanto más grande es la pupila, mayores aberraciones. Entonces, por eso, cuando la pupila dilata y esto se da en condiciones de baja iluminación, es posible que si estos pacientes tienen mucha más aberración, puedan tener una disminución de la calidad visual, aparte de, por supuesto, que bueno, pues, tengamos una degeneración en nuestra retina. A ver, conozco alguna app que nos ayude a explicar estos cambios a los pacientes con imágenes de anatomía sencillas. Pues la verdad, José Ramón, es que no. La verdad es que no conozco ninguna app. Mm, no sé, supongo que en algún, fíjate, te voy a decir, en algún libro de anatomía de la ESO, creo que es donde vas a encontrar las imágenes más sencillas respecto a la anatomía. Y después, pues yo qué sé, también pues esto que hemos estado hablando de pues que el cristalino en vez de transparente se vuelve un poco más amarillento, etcétera, etcétera. Laura nos dice que antes no notaba con los años que lo notas más. Claro, hay una modificación en el cristalino, hay más aberraciones y cuanto más grande es la pupila, mayores aberraciones cogemos. Bueno, pues creo que no me he dejado ninguna pregunta por responder. Ah, mira, Jerónimo nos dice que hay una sobre baja visión. Pues sí, creo que el nombre nos interesa a más de uno. Si tienes el nombre a mano, Jerónimo, y lo puedes poner en el chat, sería estupendo. Bueno, mientras esperamos a ver si Jerónimo nos da la información, como siempre, bueno, pues daros las gracias por vuestra asistencia. Espero que esta primera sesión de introducción a los pacientes presbitas nos ayude a entender qué es lo que va a pasar en las adaptaciones de las lentes de contacto, ¿de acuerdo? Que, cuáles son los motivos por lo que habrá pues, situaciones que vayamos a poder mejorar y otras situaciones que sea mucho más complicado mejorar, ¿de acuerdo? Y no me queda nada más que al revés, daros las gracias a vosotros, me estáis dando las gracias a través del chat, todo lo contrario, gracias a vosotros por haber estado ahí al otro lado. Nos vemos la semana que viene, aquellos que queráis. La semana que viene nos vamos a centrar en los diseños. Diseño CD, diseño CN, diseño EDOF. ¿Cómo modificamos esos diseños cuando variamos la esfera, cuando variamos la adición? ¿Qué es lo que el paciente puede notar? Y fundamental, como siempre os digo, ir un paso por delante de lo que va a notar el paciente y en eso nos vamos a centrar la semana que viene. Muchísimas gracias. Tenéis mi email en pantalla. Cuando queráis. Ay, antes que se me ha olvidado. Hay una sesión que es la quinta sesión que es de casos prácticos. Desde hoy os animo a que si tenéis algún caso práctico de multifocales, que os haya dado la lata, que no hayáis entendido muy bien por qué cosas están funcionando y cosas no, os animo a que me lo enviéis y si me dais permiso,
lo exponemos en la sesión número 5. Se me había olvidado decíroslo al principio de la sesión, no quería irme sin comentároslo. Por si queréis que presentemos ese caso, podéis enviármelo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí, nos decís que nos inscribís en los demás cursos. Sí, ya están todos abiertos, ¿de acuerdo? Tenéis abiertas ya las 8 sesiones, podéis iros inscribiendo en aquellas que queráis. Y ya sabéis que al final de esas 8 sesiones, como hemos hecho en el curso de experto de miopía, vais a tener un examen muy sencillo, es un examen tipo test, simplemente es pues, para que tengáis los conceptos claros y después podréis acceder a la acreditación. Bueno, pues lo dicho, no os entretengo más, vamos a seguir con nuestro miércoles, ya estamos a mitad de la semana, nos vemos la semana que viene, que paséis muy buen día y hasta la próxima. Chao.